Ok. Las, los ensayos que se le hacen a las barras de acero realmente dependen mucho de qué es lo que queramos averiguar. Existen ensayos para sus composiciones físico-químicas, para sus composiciones físicas y para sus propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades mecánicas, para poder averiguar o establecer nosotros las características de una barra de acero, podríamos establecer lo que es el límite de fluencia, es decir, la cantidad de esfuerzo a tensión o a flexión que soporta una barra de acero como tal. ¿Qué es lo que hace este ensayo como tal? Prácticamente tenemos una muestra de aproximadamente 30 centímetros de largo de una barra de cualquier denominación y en su momento lo que hacen solamente es ajustarle dos pines en las partes de sus extremos y aplicar fuerza a la tracción. ¿Qué es fuerza de tracción? Son dos fuerzas totalmente iguales en sentido opuesto que lo que hacen es tratar de tensionar la barra, tratar de jalar la barra hasta llegar al punto de poder romperla como tal, ¿sí? Es el ensayo más común que se hace porque con eso nosotros estaríamos definiendo si el límite de fluencia del acero realmente es el adecuado o realmente está cumpliendo con lo que establece la norma ASTM o la norma Cowanor, ¿verdad? Es el ensayo más común, el ensayo que ustedes pueden pedir en un laboratorio de materiales de construcción, ya sea el laboratorio de la Universidad de San Carlos, un laboratorio privado, o realmente al fabricante que está obligado a darles a ustedes una certificación de calidad cuando ustedes compren X o Y determinado producto. Otro de los esfuerzos que, de los ensayos que en su momento son bastante importantes que sepamos manejarlos, es el ensayo a fatiga. ¿Por qué? Porque la fatiga es la aplicación de una carga constante cíclica en algún material que nos lleva a un punto de ruptura. Este ensayo de fatiga se hace colocándole una carga directamente proporcional a la barra hasta el punto en donde la barra pueda separarse en dos. Usualmente lo que se hace es colocarle una carga como que si fuera gota de agua, ¿no? Una carga cíclica que la pacha y vuelve a pachar y vuelve a pachar y vuelve a pachar a la barra hasta el punto en donde logra deformarse y pasa de su límite elástico a su límite plástico, ¿verdad? Me imagino que en resistencia de materiales ya empezaron a ver la curva esfuerzo de formación unitaria. Esta curva esfuerzo de formación unitaria nos dice el comportamiento, nos dice el comportamiento de manera mecánica de los materiales. ¿Cuánto puede deformarse y pasar de un estado elástico a un estado plástico y viceversa? Si es un material dúctil o si es un material frágil. Y a partir de ahí catalogarlo como bueno o malo, ¿sí? Las barras de acero usualmente las catalogamos como materiales dúctiles, es decir, tienen mucha deformación, tienen poca deformación a gran cantidad de carga que se les puede aportar o que se les puede colocar, ¿sí? Un material dúctil, su característica principal es que su deformación es muy poca, ¿sí? Veamos el plástico, veamos una barra de acero, veamos el hule, por ejemplo, y un material frágil es aquel que en su momento soporta muy poca carga, muy poca deformación y su punto de ruptura es bastante bajo. Hablemos, por ejemplo, de la cerámica, hablemos del vidrio, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver un video sobre el ensayo. Solo quiero ver algo. Ok. Sobre el ensayo a la tracción que se le hace a las barras de acero, ¿verdad? Entonces me confirman, por favor, si escuchan el audio. Más o menos, Inge. 18 milímetros. Es el video igual, pero solo para que establezcan más o menos cómo es el comportamiento de las barras. 14 toneladas. 18 milímetros. 18 milímetros.
Voy a detener un poquito el video aquí para que veamos qué está pasando. Si ustedes se dan cuenta o si ustedes se dieron cuenta de lo que estaba pasando, aquí justo donde tengo el puntero, prácticamente la barra de acero ha empezado a disminuir el diámetro al cual era nominalmente original, si lo queremos ver así. ¿Por qué pasa esto? Porque en su momento ya ha pasado su límite elástico a su límite plástico, es decir, el límite de fluencia al cual está esta barra diseñada, pues ya está empezando como a, ¿qué les diría yo? Como que ya está empezando a fallar, ¿sí? En este punto preciso, si se dan cuenta, si se dieron cuenta ustedes un par de segundos atrás, empezó como a salir un poco de humo, un poco de polvo, ¿sí? Esto se debe a que la sección transversal de la barra pues se está reduciendo, ¿verdad? Y continuemos. Los desprendimientos de las partículas de la varilla. Vamos en 65 milímetros. 18 toneladas y media. Hágale, hágale, hágale. 72 milímetros. Hágale, hágale, hágale. Ok, si se dieron cuenta ustedes, el video es bastante explícito de cómo se mide el límite de fluencia hacia una varilla de acero de una aleación de carbono. ¿Qué fue lo que observamos? Primero, la varilla casi ni se deformó. ¿Se recuerdan? En esta parte de acá, la varilla no está nada deformada, las corrugas se mantienen de una manera normales y que en su momento pues están separadas de una manera normal. En este punto, si ustedes se dan cuenta, las corrugas ya se miran deformes, es decir, ya no tienen la misma separación y el área de la sección transversal en el punto de rotura ya empieza a ser menor. Se evidenciaba al momento de sacar, como decía el video, un poco de humo, ¿no? Y lógicamente, conforme se le iba aplicando más carga, las corrugas se iban distanciando cada vez más hasta llegar al punto de rotura como tal, que era la que tenemos por acá, más o menos que se logra ver por acá, ¿verdad? Así se comporta una barra de acero en cualquier prueba a la fluencia. Esta es la prueba de fuego que cualquier fabricante, si lo queremos ver así, de acero debe de pasar para poder establecer que sus varillas de acero están normadas de una manera correcta. ¿Quiénes pueden hacer aquí en Guatemala, quiénes pueden hacer este ensayo? Este ensayo solo lo hacen tres fábricas, la de Aceros del Hierro, Aceros de Guatemala, que es el AG, y el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Los tres están normados por el ASTM, todos tienen su certificación internacional, entonces si en algún momento ustedes necesitaran el poder establecer el diseño o el límite de fluencia de alguna barra de acero, pues con ellos pueden ustedes ir directamente, ¿no? Es importante que veamos esto
de la curva esfuerzo de formación unitaria con respecto al acero, porque es un material dúctil de alta resistencia. En su momento vamos a verificar el comportamiento mecánico de la fibra de vidrio versus el acero y verificar ya con conocimientos un poquito más puntuales la diferencia entre los dos, ¿verdad? Entonces, para seguir con el tema que nos toca el día de hoy, vamos a chequear y vamos a empezar a hablar un poquito ya, vamos a dejar de lado un poquito el tema del acero. Ya vimos las normas, la calidad, los tipos de acero, los diámetros nominales específicos y la cantidad de varillas por quintales que comercialmente estamos acostumbrados a ver. En lo que nos resta de la clase vamos a hablar un poquito ahora el tema de los agregados, que es lo que realmente nos interesa en esta primera y segunda parte del curso como tal. Los agregados, lógicamente, nos sirven de, ya hablamos del cemento, como una manera aglutinante del concreto, ¿no? Como una manera de poder establecer una resistencia a la compresión del concreto. Pero recuérdense, el concreto se compone de 5 cosas. Primero, el concreto es cemento. Segundo, el concreto son los agregados, tanto fino como agregado grueso. Cuarto, el concreto, tercero, mejor dicho, el concreto no se puede fabricar sin agua. Cuarto, el concreto tampoco puede fabricarse sin que tenga espacios de aire. Y quinto, algún aditivo que se le pueda agregar hacia el concreto para mejorar sus capacidades físicas o sus capacidades químicas con respecto a nosotros lo vayamos deseando. Recuérdense, de nada sirve que un concreto tenga la mejor calidad de cemento si los agregados en ningún momento cumplen con las especificaciones técnicas a las cuales nosotros debemos de someternos bajo los estándares de calidad normados, ¿no? Para las normas universales o las normas internacionales, la ASTM nos define la C33 como la norma específica para los agregados como tal. Lógicamente, de ahí se derivan una serie de normas bastante específicas a las cuales nosotros tenemos que ponerles mucha atención una por una y que la vamos a ver una por una también un poquito más adelante. Cuando veamos este tema ya de una forma bastante completa. Los agregados forman por lo menos el 60% del volumen del concreto hacia el cual nosotros vayamos a establecer según nuestro diseño. Los agregados usualmente, ¿qué le llamamos? Arena y piedrín. Sin embargo, si nosotros lo llamamos así es por comodidad. Las normas nos dicen que el piedrín lo vamos a llamar como agregado grueso y que la arena la vamos a llamar como agregado fino, ¿sí? Dentro de los agregados, nosotros debemos de saber que en Guatemala se manejan de dos maneras. Serían los agregados naturales, que son los que se extraen directamente de una cantera natural, es decir, de un río, de una peña, etcétera, etcétera, y los agregados artificiales, que son los que ya llevan cierto proceso de industrialización, que tienen unas normas de calidad un poquito más estándar y que tienen un control de calidad un poquito mejor que los agregados de manera natural, ¿sí? No estoy diciendo que los agregados artificiales o que los agregados industrializados sean mejores a los naturales, porque hay casos en donde es mejor utilizar un agregado natural que un agregado artificial de acuerdo a la tipología estructural que estamos utilizando, de acuerdo a las condiciones de sitio que estamos utilizando y sobre todo de acuerdo a la economía que en algún momento, pues los agregados en algún punto sí nos pueden afectar, pues, de acuerdo a lo que estamos tratando de chequear. Los agregados en Guatemala se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Se clasifican tanto en su forma como en su origen. En su forma, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar piedra y arena para lo que sea, como que si fuera
un material mágico que nos ayuda a establecer un mejor diseño en cualquier parte de una estructura. Por ejemplo, en su forma nosotros podemos definir que tenemos dos subclasificaciones. Tenemos la subclasificación de canto rodado y la subclasificación de forma triturada. El canto rodado nos dice que es una grava natural de forma redonda, como su nombre lo dice, es una piedra bola que se extrae directamente de los ríos, es un material no homogéneo, sí es bueno para trabajar porque se adapta de acuerdo a las necesidades que nosotros querramos, pero tiene una característica muy mala y es su adherencia, ¿sí? Usualmente el canto rodado es aquel que nosotros vemos en la orilla de los ríos, que está una retroexcavadora tratando de sacar del fondo de un lecho de un río o de las orillas de los lechos de los ríos. Si ustedes han tenido contacto con la arena que viene de río también, se han dado cuenta que muchas veces trae piedras pequeñas, que son piedras redondas, chiquitas, lisas, ¿sí? Esas piedras son las que nosotros le llamamos canto rodado. Es una piedra que puede ser utilizada de manera decorativa por su forma, pero muy pocas veces va a tener las características físico-químicas o las características naturales para ser utilizada como un agregado para el concreto como tal, ¿sí? Su adherencia es malísima, muy, muy mala, ¿sí? Cuando se han utilizado cantos rodados dentro de los concretos, nos hemos dado cuenta que en su momento esto, en lugar de homogeneizar la mezcla para poder crear una buena resistencia hacia la compresión, lo que hace es disgregar los elementos aglutinantes, tanto el cemento como la arena, y crear vacíos muy en específicos, ¿sí? Esto dado por su canto como tal. Recuérdense, yo siempre lo digo, un canto rodado es como una articulación que es lo que hace el cartílago, que en este caso serían los materiales aglutinantes del concreto. En el cartílago lo envuelven. Cuando un cartílago está muy bien o naturalmente está bien, lo que hace es tratar de moverse para lubricar pues la articulación y que en algún momento no nos duelan las rodillas, por decirles algo. Lo mismo pasa con el canto rodado en el concreto. Como tiene una mala adherencia de acuerdo a su superficie, que es totalmente lisa, su adherencia y trabajabilidad hace que el concreto se disgregue. Es decir, que en lugar de homogeneizar y amarrar todo, lo que hace es tratar de zafarse para que el agregado en su momento trabaje por su lado y la pasta cemento-arena trabaje por su lado también. El canto rodado, como les digo, no se utiliza para concreto, muy pocas veces cumple con las normas en específico, a menos de que sea una cantera de origen volcánico, muy pocas veces cumple con su trabajo y en su momento podríamos hablar que es mala para el concreto. Bueno, pero me dirá alguien, miren, Inge, yo he utilizado canto rodado, por ejemplo, para, ¿qué les digo yo? Un empedrado. Bueno, sí, posiblemente el canto rodado al momento de ser triturado a mano, por supuesto, de una manera artesanal, sí puede ser utilizado para algún empedrado. ¿Por qué? Porque no necesariamente deberíamos de tener adherencia, trabajabilidad, resistencia a la abrasión, etcétera, etcétera, lo cual establecería que en algún momento pues podría ser utilizado para elementos no estructurales o elementos decorativos. Ahora bien, si hay forma de canto rodado dentro de los agregados, también podríamos establecer que tenemos una parte de piedrín triturado o agregado triturado. Este se obtiene solamente mediante canteras establecidas. Es decir, por ejemplo, agregados de Centroamérica, que es Agreca, agregados de La Roca. Hay otro tipo de agregados, otro nombre comercial de agregados, no recuerdo bien, que se ubican en Xela, en el Valle del Palajunoj, por ejemplo. Estos agregados en su momento son agregados triturados, es decir, utilizan maquinaria para su extracción, tienen en algún momento supermoliendas, la cual nos establece a nosotros que en su momento podríamos crear ciertas superficies no planas
y no con ángulos, y con ángulos de una manera angular, es decir, que no tienen una superficie lisa, que podrían llegar a nosotros a establecer ciertas características de mejor trabajabilidad para el concreto. Por ejemplo, el piedrín de canto, o perdón, el agregado grueso de canto rodado se caracteriza por tener una aristas de manera uniforme, caras de manera uniforme a lo largo de toda la roca. El agregado de canto triturado en su momento también establece que forma secciones angulares que trabaja con una mejor adherencia al concreto. Este triturado, pues nosotros lo podemos ver tanto de mina como de río, decía un profesor mío hace unos años, porque en su momento nosotros podemos conseguir un piedrín en la farmacia o en la ferretería de cualquier persona de nuestra comunidad, como también ya un proceso industrializado que ya no nos los venden por camionada, ya no nos los venden por picopada, sino nos los venden por metro cúbico o por peso. Eso es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Y la otra clasificación es de acuerdo a su origen. Y es ahí donde vengo y digo que tenemos dos orígenes, tanto origen natural como origen artificial. El origen natural, yo creo que ya lo había dicho, es el origen de los agregados provenientes de ríos, de lagos, de lagunas, etcétera, etcétera, de peñas, por ejemplo. Y el agregado artificial es aquel que que tiene que tener cierto proceso industrial para poder comercializarse. Este proceso industrial pues requiere que pase ciertos estándares de calidad a los cuales nosotros pues no podríamos conseguirlos de manera natural, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes me preguntan, mire Inge, ¿y cuál es mejor? ¿El agregado natural o el agregado artificial? Yo les diría 100% el agregado artificial. ¿Por qué? Dos razones. Primera, si yo estoy utilizando un agregado natural que extraigo de un río, recuérdense, el 93% de los ríos en Guatemala está contaminado. Y un concreto malo muchas veces no se da por un mal diseño de mezcla ni por un cemento de baja calidad, sino se da única y exclusivamente porque en su momento el agregado tenía materia orgánica que no debería estar presente, es decir, estaba sucio, así como se los digo, ¿sí? La arena usualmente la extraen de los ríos están súper contaminados. En su momento, esa contaminación podría afectarnos en la durabilidad, trabajabilidad y resistencia del concreto. También el agregado grueso, por ejemplo, el agregado grueso natural, si se extrae en canteras, ese no viene directamente de un río. Sin embargo, dentro de las canteras podemos establecer que no está graduado el agregado de una manera uniforme. Es decir, ustedes piden con doña Chonita dos picopadas o una picopada, por ejemplo, de agregado grueso, les van a decir que la picopada trae metro y medio, creo yo, de material de agregado grueso. Sin embargo, ustedes no, y les dicen aún más que es agregado grueso de media, es piedrín de media, le dicen a uno, pero uno no tiene certeza al 100% si este agregado grueso es de media o realmente no es de media. ¿Y cómo establezco si este agregado es de media o no? Mediante un análisis granulométrico. Este análisis granulométrico lo menciona la norma ASTM C33 y se da de acuerdo a un porcentaje de tamizado que en su momento vamos a ver también, ¿no? Entonces, primera parte, yo especialmente como criterio propio preferiría los agregados artificiales a los naturales. Pero ojo, los agregados artificiales también tienen un punto, bueno, tienen dos puntos en contra de los cuales yo he visto a base de experiencia. Primero, que son más caros, ¿sí? Es un 25% más caro tener un agregado artificial que un agregado natural. Primero. Segundo, que yo necesito comprarlo por cantidades mayores. Es decir, si yo voy a la planta de Agreca y a Enshela,
y voy yo con mi picopito y le digo, mire, llénemelo de piedrín, por ejemplo, de 3/4, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es un proceso industrializado donde una excavadora viene y mete la cuchara dentro de la montaña de piedrín y la deja caer sobre el pick-up en este caso, o un camión al cual pues va a transportar mi agregado, ¿sí? Ahí no me lo venden por metro cúbico. Bueno, sí me lo venden por metro cúbico al final, pero para determinar la cantidad de metros cúbicos exactos a los cuales yo estoy comprando, me hacen pasar por una báscula. Entonces, paso al inicio para saber el peso del carro al cual yo voy a subir todo mi material, y paso después para saber cuánto material ya cargué. Y en base a eso, pues me hacen el cobro del material que estoy haciendo, tanto para agregado grueso como para agregado fino, ¿verdad? Entonces es un poco más complicada la logística. Si yo en algún momento, pues estoy construyendo algo de ya gran envergadura, pues sí valdría la pena hacer el esfuerzo de comprar agregados artificiales por los estándares de calidad, insisto. Me he dado cuenta también que en un 70% de las veces las estructuras llegan a colapsar, llegan a agrietarse o llegan a tener fallos estructurales, no por su diseño, sino también por los agregados que estamos utilizando. Los agregados de forma o de origen natural tienen mucho en contra de más de lo que tienen a favor, ¿sí? Los agregados o los agregados naturales, por ejemplo, tienen en contra que hay que lavarlos antes de utilizarlos. No sabemos, por ejemplo, en la arena, el módulo de finura que nos sirve para establecer un diseño de mezcla correcto. Tampoco sabemos su análisis granulométrico, ni su densidad, ni peso específico, que en algún momento son importantes para utilizarlos en el método ACI de diseño de mezclas, ¿verdad? Sin embargo, los agregados artificiales sí. Cuando ustedes compran en cualquier casa ya productora de estos, ustedes pueden pedir una hojita en donde les certifican cuáles son las propiedades y las características de los materiales a los cuales ustedes están adaptando. Otro punto en contra de los materiales o los agregados naturales es que en su momento ellos establecen o ellos mismos se establecen de acuerdo a las características de sitio de donde fueron extraídos. Por ejemplo, aquí en San Marcos se da mucho que los agregados son de color como rojizo o color morado, ¿sí? Que es una mezcla entre limo arcilloso y limo arenoso, los cuales no son buenos para la construcción y tienen unas características muy específicas que no son muy buenos. Sin embargo, los agregados artificiales sí tienen una alta parte en donde están normados sus características, como se los menciono, ¿no? ¿Cuál sería el otro punto en contra de los agregados artificiales? Por ejemplo, que el agregado artificial en la arena es más pesada, es más densa que el agregado natural, ¿sí? Entonces, eso también nos viene a mermar un poquito el tema de estabilidad de la formaleta que podríamos utilizar si estamos fundiendo una losa, por ejemplo. Ahora bien, si ustedes gustan, eh, eh, cuando estén fundiendo, por ejemplo, una losa, muchas veces lo que ya no se hace ahorita es hacerlo a mano, es decir, tener unas 2 o 3 concreteras, estar echando punta y que los mismos peones estén haciendo el concreto y colocándolo y toda la situación, ¿no? Sino lo que se hace es mejor llamar un camioncito de Rapimix, de Mixto Lixto, de etcétera, etcétera, los cuales ya tendrían que traer el concreto solo para su colocación. Ahora les digo, todos estos camioncitos que traen el concreto ya preparado solo para su instalación, muchas veces no utilizan agregados naturales, sino utilizan agregados artificiales. Entonces, si ustedes utilizan un servicio de expertaje de fabricación de concreto externo a lo que ustedes están haciendo, es muy importante que sepan las características, por lo menos del peso específico del concreto, para establecer así un buen diseño de la tarima de una losa, por ejemplo, y evitar que se dé el colapso de la misma.
Y esto era de lo que yo les decía un poquito sobre los colores de los agregados que estamos utilizando. Por ejemplo, veamos este agregado que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Idealmente, o por encima, si lo queremos ver así, este agregado se mira de color azul. Yo siempre lo he dicho, los colores a nosotros nos hablan de lo que no nos dice un ensayo de laboratorio. Este es un agregado malo, muy, muy malo. ¿Por qué? Encima, como ya estaba seco, se mira azul, ¿sí? La foto no tiene ningún tipo de filtro, ¿chan? Entonces se mira como que tipo azul de buena calidad. Pero ojo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, donde tengo el puntero, tenemos partículas bastante pequeñas que no cumplen, pero ni el tamizaje de 3/4 de un agregado grueso. Y en la parte central tenemos partículas muy grandes que, por ejemplo, aquí justo donde tengo el puntero, podríamos establecer que es un agregado casi que de pulgada, lo cual para nosotros, si nuestro diseño de formaleta, si no lo hicimos bien, muy posiblemente ahí vamos a tener o disgregación o ratoneras. Primera parte. Primera parte, mal tamizaje, no sabemos ni qué tamaño estamos utilizando. Segunda parte, el piedrín o el agregado grueso que es de color rojo o de color morado o en algunas partes de color rosado es muy malo para la construcción por dos situaciones. Primero, el porcentaje de abrasión que debería de tener no es el correcto. Es decir, yo agarro un piedrín de estos, con la suficiente fuerza, lo parto a la mitad y sí, se parte efectivamente como que si fuera una galleta, ¿va? Entonces ahí estamos malísimos, ¿sí? Y aún más la granulometría no es la correcta, tiene mucho porcentaje de finos, es decir, viene muy sucio con arenas y muy posiblemente estaba contaminado con algún material vegetal que en su momento interferiría en la colocación del concreto. En resumen, piedrín morado, piedrín rojo, piedrín rosado, malísimo para la construcción. Y aquí tenemos, a diferencia, este piedrín que estamos viendo en la parte izquierda. Piedrín totalmente gris, totalmente azul. Si se dan cuenta ustedes, ya es un piedrín normado. Este piedrín era de tamaño 3/4. Realmente vemos que es de materia uniforme. Vemos que su color es uniforme. Aquí estaba húmedo, no estaba seco. Entonces, cuando está seco se mira un poquito más gris. E insisto, el color nos habla mucho. Si ustedes se dan cuenta, hay pedazos un poquito más oscuros que el otro. Este tiene un porcentaje de finos casi imperceptible, es decir, no está contaminado, tiene 0% de materia vegetal y en su momento es bueno para utilizarse como agregado en un concreto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que fue utilizado muchas veces en la construcción aquí en San Marcos? Lógicamente sería la parte del piedrín derecho. Este que está acá es un piedrín que me he encontrado el 60% de las veces en las cuales he ido a supervisar una obra. Y el de la izquierda es piedrín de Agreca, no es por hacerle publicidad, pero es un piedrín normado el cual podría establecerse de alguna manera muy en específica que sí cumple con los estándares de calidad. Para la próxima clase voy a abarcar un poquito más este tema, ¿verdad? Para que veamos también las normas en específicas que se les pueden hacer a los agregados gruesos y a los agregados finos. Inge, una pregunta. Sí, Oscar. Ese banco, digamos, ese banco de piedrín, ¿en dónde se puede encontrar? ¿Este de la izquierda? Sí. Fíjate que aquí en San Marcos es un poquito, bueno, la verdad es que no me gusta dar publicidad, dijo aquel, pero donde yo he comprado y donde a mí me ha funcionado mucho es bueno, donde era la ferretería Velázquez, si no estoy mal, allá salía a la costa, y en Bemaco, muchas veces.
La que es Construfácil ahorita. Ajá, cabal, esa mero, esa mero. Y Esa si no, es- pues, pues en algún momento tal vez, insisto, no esa manera de promoción, dijo aquel, pero para que ustedes sepan cuáles son